Ecuaciones trigonométricas. Para resolver ecuaciones trigonométricas es importante analizar cuál es el intervalo en el cual está permitido encontrar el valor o los valores del ángulo que vamos a encontrar. Generalmente se entrega el rango entre 0 y 360 grados. Vamos a mirar entonces cómo resolver la ecuación tangente al cuadrado de teta más raíz cuadrada de 3 menos 1 por tangente de teta menos raíz cuadrada de 3 igual a 0. Cuando vamos a resolver la ecuación tangente al cuadrado de teta más raíz cuadrada de 3 menos 1 tangente de teta menos raíz cuadrada de 3, lo que más llama la atención son las raíces cuadradas de 3, los términos con raíz cuadrada. Importante entender, en matemáticas, si estamos frente a una ecuación, cualquiera de ellas, en este caso una ecuación trigonométrica, estamos invitados a contar los términos, 1, 2 y 3 términos. Tenemos entonces en nuestra ecuación un trinomio, 3 términos, trinomio. O sea, tenemos una ecuación general de la forma x a la 2 más bx más c igual a 0. Recordamos entonces cómo factorizar el trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. En este caso igual a 0. Recordamos que para factorizar un trinomio de la forma x2 más bx más c, sacamos la raíz cuadrada del término cuadrático. En este caso, la raíz cuadrada de tangente al cuadrado de teta es tangente de teta. Eso significa que es bueno recordar. Al tener tangente al cuadrado de teta, esto es semejante a tener la tangente de teta, todo el término elevado al cuadrado. Y que es diferente a tener la tangente de teta al cuadrado. Es diferente. Una vez lo recordamos, podemos avanzar. Raíz cuadrada de tangente al cuadrado de teta es tangente de teta. Más y más por menos da menos. Recordamos que en el segundo paréntesis colocamos el signo del término lineal. En este caso, el término lineal es raíz cuadrada de 3 menos 1 por tangente de teta, que está positivo. Por lo tanto, colocamos el signo más. Y para encontrar el signo del segundo paréntesis, multiplicamos entre sí los signos del término lineal y del término independiente. Más por menos nos da menos. El paso siguiente es buscar
descomponer el término independiente para buscar dos cantidades que multiplicadas den raíz cuadrada de 3. Y en este caso, las dos cantidades son raíz cuadrada de 3 positivo y el 1 negativo. Colocamos entonces la cantidad mayor en el primer paréntesis, recordando que raíz cuadrada de 3 es aproximadamente 1.7 y 1.7 es mayor que 1. Por lo tanto, colocamos la cantidad mayor en el primer paréntesis. Paso siguiente. Recordamos la propiedad de los reales que nos dicen que un producto de dos o más factores es igual a 0 si el primer factor es igual a 0 o el segundo factor es igual a 0. Una vez recordamos la propiedad, la aplicamos en nuestro ejercicio, en nuestra ecuación y nos queda. Si la tangente de teta más raíz cuadrada de 3 por tangente de teta menos 1 es igual a 0 es porque la tangente de teta más raíz cuadrada de 3 es igual a 0 o porque la tangente de teta menos 1 es igual a 0. Resultan entonces dos ecuaciones trigonométricas que se derivan de nuestra ecuación inicial. Pero estas están, entre comillas, más sencillas. Y empezamos a despejar la incógnita. Si miramos tangente de teta más raíz cuadrada de 3 igual a 0, en la búsqueda de despejar el ángulo teta, el raíz de 3 que está sumando, lo pasamos al otro lado de la igualdad y nos queda tangente de teta igual a menos raíz cuadrada de 3. Recordamos entonces que la raíz cuadrada de 3 es aproximadamente a 1.7. Son valores que generalmente uno puede ir memorizando. Y 1.73 pertenece al intervalo cerrado menos 1,1. Detalle importante a tener presente en nuestra ecuación. Si tangente de teta es igual a menos raíz de 3, despejamos la tangente, ¿sí? Y para encontrar el valor, podemos mirar entonces que este raíz cuadrada de 3 es un valor notable. ¿Dónde encontramos la raíz cuadrada de 3? Es importante recordar que si nosotros tenemos grabada en nuestra mente la imagen del triángulo rectángulo de 30, 60 y 90 grados, podemos recordar que en esta figura, cuando tenemos 30 y 60 grados, las longitudes de los catetos son generalmente 1, 1/2 y raíz de 3 sobre 2. Y podemos observar que en raíz de 3 sobre 2 aparece la cantidad raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, este triángulo notable nos permite acercarnos al valor, a encontrar el valor o los valores de la tangente de teta que estamos buscando. Se hace necesario entonces también recordar a qué es igual la tangente de teta.
Y la tangente de teta es igual a seno de teta sobre coseno de teta, pero también es igual a 1 sobre cotangente de teta, o lo que es mejor, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si miramos el valor de raíz cuadrada de 3, necesitamos identificar el ángulo de referencia que nos sirva de partida para encontrar la solución de nuestra ecuación. Y este triángulo notable nos ayuda a encontrar el ángulo de referencia. ¿Cómo lo encontramos? Miramos. Para 30 grados, un medio representa el cateto opuesto. Para 30 grados, raíz cuadrada de 3 sobre 2 es el cateto adyacente. En forma semejante, para 60 grados, raíz cuadrada de 3 sobre 2 es el cateto opuesto y un medio es el cateto adyacente. Significa que hemos encontrado entonces que el ángulo de referencia para nuestra ecuación es 60 grados. ¿Por qué? Porque observamos que la tangente de 60 grados, de acuerdo a nuestra figurita, es igual al cateto opuesto, raíz de 3 sobre 2, sobre el cateto adyacente, un medio. Esto nos permite simplificar los denominadores iguales 2 y 2 y encontrar que la tangente de 60 grados es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 1, raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, el ángulo de referencia es 60 grados. Identificado el ángulo de referencia, analizamos entonces el signo menos. Y decimos, si la tangente de teta es igual a menos raíz cuadrada de 3, es decir, donde la tangente es negativa. Y la tangente es negativa en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. Eso significa que nuestro ángulo teta pertenece, como es negativo, al segundo cuadrante y al cuarto cuadrante. Y conocido el ángulo de referencia, podemos proceder entonces a encontrar el primer valor del ángulo teta. Si teta pertenece entonces al segundo cuadrante, ¿sí? Si teta pertenece al segundo cuadrante, podemos afirmar entonces que teta es igual a 180 grados menos el ángulo de referencia, 180 grados menos el ángulo de referencia. Y ya hemos dicho que ya conocemos el ángulo de referencia, es 60 grados. O sea, tenemos que teta es igual a 180 grados menos el ángulo de referencia 60 grados. Por lo tanto, tenemos el primer valor del ángulo teta y es 180 grados menos 60, 120 grados. Ahora, si teta pertenece al cuarto cuadrante, que repito, esto lo conocemos debido a que la tangente es positiva en el primero y en el tercer cuadrante. Entonces, buscamos el ángulo correspondiente al cuarto cuadrante y lo hacemos siempre de esta forma. Teta igual a 360 grados menos el ángulo de referencia. Y como ya sabemos cuál es el ángulo de referencia, es 60 grados, nos queda pues 360 grados menos 60, es decir, tenemos un ángulo teta igual
a 300 grados. Por lo tanto, tenemos hasta el momento dos soluciones de nuestra ecuación. Esto lo encontramos cuando tangente de teta es igual a menos raíz cuadrada de 3. Pero recordemos que nuestra ecuación original se había dividido en dos ecuaciones adicionales. Ya resolvimos la primera, tangente de teta más raíz de 3 igual a 0. Ahora, tangente de teta menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, el 1 que está restando, lo pasamos al otro lado de la igualdad y pasa a sumar 1. Tangente de teta igual a 1. En este caso, como el 1 es un valor notable, estamos obligados a recordar, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo de referencia cuando la tangente es igual a 1? Y este ángulo va a ser igual a 45 grados. Esto nos lo entrega el triángulo isósceles rectángulo que relaciona a 45 grados. Recordemos que el valor de su hipotenusa es 1 y como los otros dos lados son congruentes, tienen la misma longitud, la misma medida. En este caso la medida es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Pero como la tangente, tal como habíamos recordado, es igual a seno sobre coseno o cateto opuesto sobre cateto adyacente, encontramos entonces que el ángulo de referencia 2, para terminar nuestra ecuación, el ángulo de referencia 2, entre comillas, es igual a 45 grados. Porque en este se cumple que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente es igual a 1. Es decir, la tangente de teta es igual a 1 cuando el ángulo es igual a 45 grados. Una vez identificamos el ángulo de referencia, sabemos bien que buscamos entonces dónde la tangente es positiva. Y recordamos que la tangente es positiva para el ángulo que pertenece al primer cuadrante, en el cual todas las funciones trigonométricas son positivas, y en el tercer cuadrante. En el primer cuadrante siempre el ángulo teta va a ser igual al ángulo de referencia, teta igual al ángulo de referencia, y ya conocemos el ángulo de referencia, es 45 grados. Por lo tanto, encontramos teta igual a 45 grados. Si teta pertenece al tercer cuadrante, entonces vamos a decir que teta es igual siempre a 180 grados más el ángulo de referencia. Como el ángulo de referencia es 45 grados, significa entonces que nuestro ángulo teta es igual a 180 grados más el ángulo de referencia 45 grados. Encontrando finalmente el valor del ángulo teta, que es 225 grados. De esta manera encontramos otros dos valores del ángulo teta. Por lo tanto, podemos entregar la respuesta o solución de nuestra ecuación. Esta generalmente suele entregarse de menor a mayor. Entregamos entonces la respuesta o solución diciendo que teta toma los valores de 45 grados, teta igual a 120 grados,
teta igual a 225 grados y teta igual a 300 grados. Tenemos entonces la respuesta o solución a nuestra ecuación trigonométrica. La invitación a que sigas repasando, a que sigas creciendo, a que te sigas cuidando y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.